Hola, buenos días. Estamos para realizar una entrevista sobre el trabajo de fin de máster de tecnología y eventos que vamos a realizar esta mañana. Tenemos con nosotros a una persona que amablemente ha accedido a realizar esta entrevista y que nos ha permitido un poco de su tiempo. Buenos días. Buenos días, En primer lugar, bueno, agradecerte el tiempo que has tomado en esta un entrevista placer. y un par de preguntas. ¿Cómo te llamas y qué labor desempeñas en este Centro Dramático Nacional? Pues me llamo Jaime Aroca y soy jefe de audiovisuales aquí en el centro desde hace 7 años, en concreto en esta sede que es el Teatro Valle Inclán en Lavapiés. ¿Has trabajado fuera del teatro? He trabajado fuera del teatro, he trabajado fuera del país, he trabajado, sí, en teatro, he trabajado mucho en música, mucho en musicales y también he trabajado en rock and roll y, en fin, fueron mis orígenes, pero vamos, la mayor parte de mi carrera se ha desarrollado en teatro, pero digamos teatro en un concepto amplio. Ujú. ¿Qué diferencia ves entre la tecnología que se usa en teatro y la tecnología que se usa en otros eventos, tipo conciertos, espectáculos? Bueno, un poco la tecnología viene a ser la misma. Tal vez los medios que se utilizan de forma diferente, radicalmente diferente diría, ¿no? Igual incluso que puede pasar en televisión, ¿no? Pero vamos, básicamente los medios son exactamente los mismos que en un concierto de rock and roll, que en un evento o que en televisión incluso, ¿no? ¿Cuántas representaciones has podido hacer a lo largo de tu carrera? Pues la verdad es que son muchas, no te podría decir cuántas, pero vamos, aproximadamente, mira, en este teatro tenemos dos salas, a 250 representaciones por sala anualmente, teniendo en cuenta que tengo 46 y yo desde los 18, pues echa cuentas, ¿no? Muchas, muchas. Alguna que otra parece que te has hecho, ¿no? Sí. Te iba a preguntar, de todas las representaciones que has podido hacer, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más te ha gustado a nivel técnico y de montaje? Hombre, yo te puedo decir cuál es la que más me gustó, ¿no? En su momento la que más me gustó fue cuando empecé además a hacer teatro, que empecé haciendo teatro musical con un montaje de Cameron Mackintosh, trabajando para Autograph, por una empresa inglesa, que montó en Madrid Los Miserables, que producía Don José Tamayo. Entonces aquella fue la que más me gustó, primero por el choque tecnológico que representaba en esa época una función como esa, ¿no? Con un despliegue y una tecnificación y una especialización del trabajo técnico tan alta, ¿no? Y también fue la que más me gustó porque, sinceramente, aquello de dejar de dormir en un camión para dormir en un hotel o en vez de estar pegándome con los cables, estar compartiendo mis ratos con esas maravillosas actrices y bailarinas, la verdad fue un shock para mí que definitivamente me tirara a esta profesión. Muy En el buen bien. sentido, ¿entiendes? Entendido perfectamente. Te iba a preguntar, ¿por qué fue un choque tan tecnológico para ti esa representación? ¿Qué rompió? Hombre, realmente en esa época, en ese musical en concreto, a pesar de que se habían hecho muchos musicales ya en España, Jesucristo Superstar, Ger, demás, pero en esa época, claro, realmente trabajar con los ingleses, que son un poco los gurús, ¿no? Los gurús del sonido y sobre todo los gurús de los musicales y del teatro comercial, pues fue muy importante para mí. Primero porque aprendí un montón de trucos, no porque me los enseñaran, sino un poco al método japonés, que es viendo lo que hacían para ver por qué lo hacían, y por una parte, y luego por el despliegue tecnológico, como he dicho, y sobre todo la tecnificación y la especialización del trabajo con la que trabajaban, ¿no? Eso es muy, muy importante. Es decir, daban un valor muy grande al trabajo que hacían y también y daban el valor que realmente tenían, ¿no? Que aportaba mucho al espectáculo y sinceramente pues hacía que marcara la diferencia con respecto a cualquier otro espectáculo que se hubiera hecho antes en este país, ¿no? Dentro de los montajes que hay ahora mismo en el panorama nacional, ¿cuál crees que es el más complejo tecnológicamente y de montaje que puedas encontrar? Hombre, cualquiera. Aquí, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un musical, estamos haciendo como gustéis de Shakespeare con formato musical. Técnicamente, desde el punto de vista del audio, pues es similar o equiparable a cualquiera de los musicales que se hacen en Gran Vía o a cualquier producción, digamos, de Broadway, ¿no? Es decir, contamos con proyecciones, trabajamos con aproximadamente unos 17 inalámbricos en este montaje en concreto. Bueno, y un despliegue de altavoces, etcétera, bastante grande, comparable, ya te digo, a cualquier montaje de Broadway o de la Gran Vía madrileña, ¿no? Ya que nos has sacado este tema,
¿Qué medios más o menos tiene una representación estándar que podáis hacer aquí? ¿Cuántos micrófonos, altavoces, proyectores? Sí, pues mira, aproximadamente, ya te digo, aquí trabajamos en continuo con inalámbricos por un problema de acústica del teatro. Es decir, este teatro aquí tiene más sentido que en ningún lado, porque este teatro, que se concibió como tal, no hubiera sido posible si no hubiera sido empleando tecnología, ¿no? Es decir, aquí trabajamos en continuo con inalámbricos, un número que puede oscilar, dependiendo del elenco, entre los 10 y los 25. Y luego trabajamos con mesas digitales de sonido, trabajamos con una variable entre 1 y 5 proyectores, en fin, un despliegue bastante considerable, aproximadamente pues eso, ya las 30 y tantas salidas de mesa, de 25 a 36 salidas de mesa, y aproximadamente unos 40 altavoces distribuidos por todo el espacio escénico y por la sala también. Cuando te llega una compañía y te llega el rider de esa compañía, te llega el road manager y te empieza a pedir especificaciones, ¿muchas veces eres capaz de cumplirlas? O sea, me refiero, ¿tenéis todo el material técnico disponible para esa producción? ¿O muchas veces tienes que dar soluciones y decir, esto no podemos hacerlo, esto se puede hacer? Sí, evidentemente los managers suelen pedir el ideal de equipo que quieren para llevar a cabo una representación. Ese ideal corresponde a un espacio imaginario que hay que adaptar a cada uno de los espacios a los que acuden, ¿no? Normalmente, evidentemente, intentamos utilizar la mayor cantidad de medios propios, intentar utilizar la menor cantidad de medios ajenos, más que nada porque estos pueden estar disponibles o no. Entonces, pues intentamos hacer una adaptación, evidentemente, a lo que podemos darles, tanto en el plano material como en el plano de personal y recursos humanos, como se dice ahora. Antes off the record, antes de comenzar la entrevista, me habías comentado el tipo de producciones que hacíais en la sala, en el centro. Explícanos un poco qué tipo de producciones. Sí, bueno, aquí básicamente, como hablábamos antes, hacemos dos tipos de producciones. En una es un service, que es realmente una función que a veces ni siquiera servimos nosotros, es decir, que montamos y preparamos para que vengan compañías del extranjero o compañías nacionales a hacer el espectáculo a nuestro teatro, ¿no? Pero realmente este teatro se concibió como un teatro de producción propia. Es un teatro que cuenta con 2 salas, ahora 3, y se concibió para que todo lo referente a estas producciones fuera hecho dentro del teatro, ¿no? Tanto desde el punto de vista escenográfico como grabaciones, diseños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso son la gran diferencia que hay entre, digamos, el service y las otras producciones, que para mí son las que más, a mí personalmente son las que más me atraen, ¿no? Las que nos aportan una mayor dosis de creatividad a los que trabajamos aquí. ¿Qué es para ti la tecnología en los teatros? Bueno, pues la tecnología en los teatros es una herramienta para poder desarrollar la creatividad, ¿no? En principio, normalmente la tecnología, engañamos a nuestros jefes diciéndoles que así van a tener que tener menos trabajadores, pero en realidad lo que hacemos es complicarlo más. El número de trabajadores es el mismo, pero la complejidad de las cosas que realizamos es mucho mayor. ¿Qué grado de dependencia pueden tener los montajes teatrales respecto a la tecnología? Bueno, la complejidad que pueden tener con respecto a la tecnología, la relación de dependencia que pueden tener con respecto a la tecnología, se puede, digamos, hacer dos grandes matices, ¿no? Hay un público que viene exclusivamente a ver actores y texto, y hay otro público que viene a ver actores y texto y que necesita encontrarse en un entorno más familiar, como es el público joven, que se encuentra más multimedia. Próximo, más próximo al lenguaje multimedia. Ajá. Y al lenguaje audiovisual. Aunque lances el mismo mensaje, es un mensaje que entra mucho más fácilmente a este tipo de públicos si las herramientas que utilizas son estas. Sí. Pero vamos, la base es la misma, la base es el texto y los actores, y si no hay texto y actores, da igual cómo lo adornes. Vale, o sea, lo que me estás diciendo es que ahora mismo, digamos, las nuevas generaciones, ¿no? El público joven, como está más acostumbrado a ese lenguaje multimedia, digital y nuevos montajes más aparentes, no tan clásicos, ¿no? Del teatro clásico, ¿tú crees que eso es bueno para que los teatros se puedan volver a llenar? Ese tipo de carga tecnológica, ese tipo de montaje más tecnificado, con más posibilidades visuales y sonoras, ¿es más atrayente? ¿Puede volver a llenar salas? Yo creo que sí. Por una parte
se mezclan en él varios lenguajes, ¿no? Ya no entra solo el lenguaje teatral, sino entra el lenguaje puramente audiovisual, el lenguaje del cine y el lenguaje de la televisión, ¿no? Son herramientas que se ponen al servicio de las funciones de teatro, ¿no? Y evidentemente, a mí evidentemente no solo que me complazca, sino que me encanta que nuestro sector pues es un sector en plena expansión. Es decir, la importancia que tiene ahora mismo el sector, la parte audiovisual de las funciones de teatro es la que antes tenía igual la maquinaria, ¿no? La maquinaria, la escenografía, ¿no? Es decir, lo que antes eran 40 cambios de telón, ahora son 40 diapositivas o 40 proyecciones con muchísima más capacidad de variación de la que podían tener entonces, porque no están sometidos a... no están sometidas a la esclavitud de los corpóreos, ¿no? Te dan riendas, puedes dar mucha más rienda suelta a la creatividad, como te decía al principio, sí. ¿Cada cuánto tiempo más o menos podéis pensar en hacer un cambio tecnológico? Bueno, los cambios tecnológicos se producen en continuo. Es decir, ahora mismo la tecnología ha adquirido una velocidad en la que yo personalmente, que estoy todo el día estudiando, todo el día intentando enterarme de qué son los últimas tendencias, innovaciones y productos, sobre todo especialmente de software que salen al mercado, es absolutamente imposible ni siquiera leerte los productos que salen, o sea, no, ya te digo aprenderlos, ¿no? Afortunadamente los productos que salen cada vez son más próximos al usuario, es decir, cada vez la tecnología es... hay que leer menos manuales para poder hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces esa es la parte afortunada del tema, ¿no? La parte desafortunada es que esto va a una velocidad que es muy complicado para los profesionales estar al día de las últimas novedades en continuo, ¿no? De todas ellas, vaya. Entonces cada vez es más importante también la especialización dentro del mundo del teatro y en general del audiovisual, sí, sí. Sí, es como la biblioteca de Pérgamo y de Alejandría toda junta a la vez, cada día, cada año, innovaciones. Efectivamente, contamos con la gran ventaja también de Internet y en fin, los nuevos medios de comunicación que nos facilitan muchísimo la labor. Antes tenías casi que tocar el tam-tam para que viniera un ingeniero inglés a arreglarte algo y ahora pues seguramente encuentras referencias, a cualquier cosa. Encuentras referencias prácticamente de todo, ¿no? Y tutoriales de prácticamente cualquier programa que quieras manejar, sí. ¿Es muy cara? Pues depende qué cosas. O sea, es caro porque cada vez se utiliza más, pero realmente el precio de cada una de las cosas ha bajado. Es decir, antiguamente, pues no sé, un proyector, un micrófono eran productos de la ingeniería y estaban realmente alejados del público en general y solo eran accesibles para grandes montajes o grandes producciones, ¿no? Como era el caso de los teatros nacionales, etcétera, o grandes montajes de Gran Vía de Broadway. Ahora mismo toda esa tecnología se ha democratizado en el sentido de que es mucho más accesible a cualquier persona, es decir, la diferencia entre el que tiene y el que no tiene es mucho menor. La mayor diferencia está en la creatividad y de cómo utiliza los elementos que tiene. ¿Cómo ves el futuro en el teatro? Hombre, el futuro del teatro lo veo bastante negro, como el del país, para que no nos vamos a engañar, pero bueno, no, eso quiero decirlo, esto así... Es un poco broma, o sea, es muy serio, pero vamos, que creo que el teatro tiene futuro, es decir, el teatro lleva sobreviviendo miles de años y no creo que vaya a ser este su fin. Y creo, sinceramente, que el teatro, la gran fortuna que tiene es que es un medio difícilmente imitable, no es lo mismo ver teatro por la tele, es decir, no lo pueden vender los chinos. Entonces es un hecho que ocurre en un momento concreto, con un público concreto, a una hora concreta, ¿no? Y cada día es diferente. Entonces esta es la gran ventaja del teatro, que no tienen otros medios de comunicación o otras formas de arte, ¿no? Es decir, difícilmente te lo puedes llevar a casa grabado en un pincho. ¿Cómo ves las nuevas tecnologías? ¿Cómo van a influir en el futuro del teatro? ¿Ves a lo mejor al teatro haciéndose en streaming y proyectándose en la Ópera de Sydney, produciéndose aquí? Hombre, ¿O eso no es teatro? No, hombre, yo creo que sí, que hay una parte que también es teatro, ¿no? Es decir, ahora mismo ya hace mucho tiempo que se está proyectando en salas de cine como alternativa al propio cine, óperas, o se está yendo por ese camino, ¿no? Es decir, eso no es teatro, eso también es teatro. Es decir, así como digo que el teatro son actores y texto, teatro y el audiovisual también, o sea, actores y texto y el audiovisual también es teatro, proyectar también es teatro, cualquier medio que acerque a la gente al teatro
es teatro, aunque realmente ver un teatro en una pantalla, evidentemente no es lo mismo que vivirlo en directo, ¿no? Incluso depende mucho de dónde lo veas, en qué parte del teatro lo veas, ¿no? Tú, la experiencia que puedas tener con la misma función, ¿no? Para terminar, me gustaría hacerte una pregunta que quizás la has pensado varias veces. ¿Cuál es el montaje ideal que te gustaría hacer por tecnología, por montaje, por complejidad, por vistosidad? ¿Cuál es el que te gustaría hacer de alguna obra en Bueno, particular? hay muchísimas referencias, ¿no? A mí lo que me gusta es tener medios a mi disposición, tener una obra y poderlo crear yo. Eso es lo que me gusta, poderlo crear yo junto con mi equipo. Aquí no soy yo, aquí somos un equipo, ¿no? El equipo de audiovisuales es un equipo, es muy importante. ¿Cuántas personas? Perdona, no te he preguntado. Pues ¿Cuántas mira, personas podéis estar en trabajando? este teatro somos 9 en la sección, para cubrir las 3 salas, más salas de ensayo, más grabaciones, más un montón de eventos y cosillas más así que hacemos. Entonces es muy importante el trabajo en equipo, ¿no? Aquí somos uno, todos. Sí, y con respecto a, perdona, que se me ha ido un poco... ¿Qué obra? ¿Qué montaje? ¿Qué obra? ¿Qué obra? Hombre, para mí, en su día, para mí era muy importante hacer, por lo que os he contado antes, por la gran experiencia que tuve con Los Miserables, con la gente, con Cameron Mackintosh, especialmente con Autograph, que es un poco la empresa de referencia que siempre trabaja con ellos. Pues ese tipo de montajes a mí pues me encantan, ¿no? Son montajes en los que trabajas con la gente que más sabe del mundo de esto. Aunque también hay que decir una cosa que es importante, aquí con el teatro hemos viajado al extranjero, hemos estado en el Lincoln Center de Nueva York, y yo personalmente también he estado trabajando fuera, he estado becado en Estados Unidos también, estudiando ingeniería de sonido y producción musical. Y sinceramente, hay una cosa que tenemos, así como en su momento Los Miserables fue un gran salto tecnológico para nosotros, a día de hoy yo creo que si no se desgracia la industria, como está pasando poco a poco, la gente de aquí no solo está tan capacitada como ya serían americanos, ingleses, mira, se me pone el pelo de punta, americanos, ingleses, alemanes, etcétera, sino que seguramente en muchos aspectos les superamos, les mojamos en la oreja, sí señor. Sí, porque pues eso, pero vamos, es un poco como los pilotos, ¿no? Horas de vuelo, la cantidad de tiempo que tienes. La experiencia acumulada es importante. Experiencia acumulada con material y experiencias acumuladas, ¿no? Porque es un poco como el doctor, ¿no? Esto se compone de creatividad y de solucionar problemas. Los problemas normalmente cuantos más has visto, más fácilmente los solucionas. Y la creatividad, pues igual todo lo contrario. Entonces ahí está el juego entre una cosa y otra, ¿no? Una cosa y otra, sí señor. Pues Jaime, muchísimas gracias. La verdad que te voy a decir, nos has respondido a todas muy bien. Ha sido un placer estar y compartir tus experiencias y tu base histórica de teatro y de otras tecnologías. Y qué más, que muchísimas gracias. Pues nada, oye, encantado y que os vaya muy bien el máster y espero que por lo menos que mi experiencia sirva para que, bueno, pues para que la gente se anime a venir o no a venir o a no venir a trabajar al teatro. Y también, bueno, pues para que sirva de orientación si alguien está interesado en este tema. Pues claro que sí. Venga. Muchísimas gracias.